hoy conversaremos un poco sobre la naturaleza y el propósito de la investigación. En esta segunda entrega trataremos de abordar dos cuestiones fundamentales para ir preparándonos en el desarrollo de nuestra tesis de maestría. Por una parte, revisaremos los elementos básicos, de una manera muy breve, los elementos básicos del método científico, y trataremos también de abordar lo que el proceso de investigación implica. Antes que nada, hay que recordar que elaborar una tesis, además de la posibilidad de obtener un grado profesional, sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, nos permite colocar en un documento los resultados de los hallazgos derivados de las preocupaciones que hemos tenido durante nuestra preparación profesional. La investigación es una tarea que en el transcurso del tiempo se ha ido perfeccionando, pero que desde finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, en el Renacimiento, los científicos de las ciencias naturales fueron construyendo elementos metodológicos para construir conocimiento. Cuando hablamos del método científico, estamos hablando del método que se construyó con base en los planteamientos para observar los fenómenos de la naturaleza. Y el método científico pues consiste en una serie de acciones, son pasos metodológicos, son formas de hacer las cosas para ir ordenando los sucesos, los acontecimientos, los objetos que queremos estudiar, que queremos conocer. A partir de esta observación se desprenderán conclusiones que podemos contrastar con los mismos eventos. El método científico consta de 5 etapas básicas y si bien cuando decimos que es científico nos asustamos o nos preocupamos porque asumimos que son cuestiones muy rigurosas, pues solamente hay que recordar que es nuestra manera de aprender y de conocer el mundo. Lo hacemos desde que nacemos, conforme vamos creciendo, no somos conscientes de eso, pero nuestro proceso natural de conocer consiste básicamente en estas etapas. La primera de estas etapas es la observación. Sabemos que constantemente estamos expuestos a diversos fenómenos. Cuando tenemos quien nos oriente, quien nos explique, nuestros profesores, nuestros padres, los adultos, siempre obviamos esta etapa de por nuestra propia cuenta ir conociendo estos fenómenos. Pero a final de cuentas, la capacidad de asombrarnos es lo que despierta nuestra intención de saber. Todo aquello que llama nuestra atención, que nos sorprende, que nos preocupa, que nos asombra, es el detonador para tener un mayor conocimiento. Y este primer encuentro deriva de la observación, que es examinar a simple vista los fenómenos que nos rodean. Insisto, este método surge para observar los fenómenos de la naturaleza. Es todavía en el siglo XIX que surgen las ciencias sociales, que aparece la sociología, que es la metodología básica para entender los fenómenos sociales. La segunda etapa del método científico, el segundo momento, es la formulación de hipótesis. Y las hipótesis no son más que la proposición de explicaciones. Esto es que ante los hechos, los fenómenos que nosotros observamos y que reaccionamos, que producen nuestra curiosidad, intentamos formular explicaciones que nos permitan percibirlos. Recordemos que en las primeras etapas del desarrollo de la humanidad el conocimiento es prelógico, es irracional, la mitología, las religiones son explicaciones que se construyen para tratar de enfrentar la naturaleza, pero son explicaciones irracionales. La diferencia con el método científico es que tratamos de formular respuestas que sean fehacientes, que sean satisfactorias y que eso, bueno, nos permite enfrentar realmente los fenómenos de nuestro entorno, sean fenómenos de la naturaleza o ahora de las organizaciones sociales. Entonces, la formulación de hipótesis es proponer explicaciones a estos fenómenos. Esas explicaciones a priori no tienen que ser verdaderas. Para que las asumamos como verdaderas o pertinentes, tendremos que desarrollar un proceso de contrastación que nos permitan, en la observación reiterada, verificar si nuestras proposiciones iniciales son válidas o no.
en un proceso de investigación, y esto lo comentaremos más adelante, entenderemos que no tiene nada de malo que desechemos una hipótesis. Si una proposición inicial en el transcurso del proceso de investigación resulta que no es válida, bueno, pues eso también es conocimiento. Así se han construido las grandes teorías en el proceso de ensayo y error. La tercera etapa del método científico es la experimentación, que consiste en probar y examinar. En las ciencias naturales variamos a nivel de laboratorio, en las ciencias sociales a través de otros métodos de observación que nos permiten simular los fenómenos de la realidad social, pero la experimentación es este proceso de validación para ir identificando los comportamientos de los fenómenos o de los elementos que estamos interesados en conocer. La siguiente etapa es la comprobación de nuestras hipótesis a partir del modelo de experimentación aplicado. El resultado de estas etapas iniciales permite ir construyendo teorías. El conocimiento científico se ha ido ordenando a partir de estas experiencias de conocimiento de diversos científicos, de los observadores de los fenómenos, o sea, de las ciencias naturales, ahora de las ciencias sociales o de cualquiera de las disciplinas del conocimiento, que ellos a partir de sus observaciones van estableciendo teorías. La formulación de teorías no consiste en otra cosa más que construir códigos de análisis, un conjunto de conceptos, un conjunto de elementos que permitan explicar y construir versiones de la realidad. En las disciplinas como las ciencias sociales, la posibilidad de construir teorías es mucho más amplia que en las disciplinas las disciplinas naturales, por una razón muy puntual. En los fenómenos sociales intervienen muchos factores de índole ideológica que tienen que ver con la cultura de las sociedades. Así que un comportamiento social no es meramente natural, sino también tiene componentes ideológicos muy importantes. Y por eso las versiones de la realidad que se manejan para estudiar los fenómenos sociales pueden ser variadas. Esto aplicaría, me parece, cuando queremos estudiar los sistemas electorales o cuando queremos estudiar los fenómenos políticos en las sociedades. A partir del desarrollo de teorías, pues ya el método científico sistematiza el conocimiento y nos permite establecer leyes. ¿Qué son las leyes? Pues son las reglas o normas que se identifican en el comportamiento o en la manifestación de los fenómenos. Esto es que cuando pasa A, que se combina con B, consecuentemente ocurrirá C. Son leyes que en las ciencias naturales indican pautas muy lineales. En las ciencias sociales, quiero insistir, tienen que ver con el involucramiento de otros factores que no necesariamente reflejan conductas naturales. Comentado lo anterior, me gustaría que pasáramos a platicar un poco sobre el desarrollo del trabajo de investigación. La tesis de maestría recoge los resultados de una investigación. Los niveles de profundidad de esta investigación tendrán que estar establecidos primero por el interés personal de cada uno de ustedes, pero sobre todo también por las condiciones de temporalidad, esto es los recursos de que dispongan en términos de tiempo, pero también en recursos materiales. Entonces, si bien el trabajo de investigación pudiera convertirse en un requisito, no habría que sacrificar calidad en esta investigación, pero tampoco habría que negar que debemos ser realistas y cumplir con las formalidades temporales que se tienen establecidas. Aún así, el estar en un programa de maestría, además de que es profesionalizante, esto es que nos da herramientas para desarrollar habilidades que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo, nos demanda un componente de desarrollo académico especial. El hacer una maestría o posteriormente un doctorado implica que tengamos que desarrollar actividades académicas que demandan ciertas inquietudes intelectuales. No se trata de que seas más inteligente porque se hizo una maestría o un doctorado, sino solamente se trata de que hay una vocación natural
hacia la actividad intelectual, en este caso la tarea de investigar. ¿Qué implica este trabajo intelectual? Bueno, pues tener, como ya decíamos, esta capacidad de atender, de sorprendernos a determinados fenómenos, quedar atrapados, digamos, en alguna serie de hechos que ameritan nuestro reconocimiento, nuestra reflexión y eventualmente que sean situaciones que se conozcan o se asuman como problemáticas y que requieren una propuesta de solución. En el trabajo cotidiano, en la materia electoral que se desarrolla en el Instituto Nacional Electoral, pues constantemente estamos expuestos a estas situaciones. Y la propia reflexión sobre el propio quehacer o los fenómenos que en determinadas coyunturas de calendario electoral vamos enfrentando, nos hacen detenernos a asumir esas problemáticas. Y esta podría ser una fuente inicial para identificar cuáles son los problemas que deben ser investigados. Una vez que estamos expuestos a estas experiencias, que podemos combinar nuestra tarea profesional con nuestras inquietudes académicas y sobre todo con nuestras necesidades curriculares para concluir una tesis de grado, yo creo que estaríamos en condiciones de empezar a plantear nuestros problemas de investigación. ¿Cuál va a ser el problema? El primer paso para hacer una tesis, una investigación que se refleje en una tesis, es tener claro el problema que deseamos investigar. Un problema correctamente planteado pues ya nos lleva, digamos que nos resuelve básicamente la primera parte de nuestro problema de investigación. Si lo planteamos correctamente lo podremos abordar de mejor manera. El investigador debe ser capaz de conceptualizar ese problema en función no solamente del objeto, sino de cómo lo queremos abordar. Lo tenemos que hacer de una manera sintética, lo podemos formular, debemos formularlo claramente, sin ambigüedades, de alguna manera que responda a una pregunta hipotética, una pregunta imaginaria que nos lleve a expresar de manera sintética nuestras preocupaciones. Este planteamiento debe implicar, esta formulación del problema debe implicar necesariamente cómo solucionarlo. No tendría que ser una respuesta tan categórica de por qué sí o por qué no, sino que nos llevara ese planteamiento a especular sobre la posibilidad de ser atendido ese problema. La siguiente consideración que tenemos que hacer es cuáles son los requisitos que debe tener nuestra investigación. Debemos primero tener claros nuestros objetivos. Y aquí tenemos objetivos de dos tipos. Primero, los objetivos formales que tienen que ver con los requisitos programáticos que se establecen desde la administración del programa de maestría que estamos cursando. Esos objetivos tienen que ser compatibles con el objetivo de la investigación. Si nosotros ya hemos definido un problema, esto es, hemos expresado nuestra preocupación sobre algún fenómeno en nuestro entorno que amerita ser estudiado, que amerita ser analizado, debemos tener claro por qué queremos analizarlo, qué objetivo perseguimos al detenernos en un tema que podría ser cultura cívica, podría ser procedimientos de organización electoral, que podría ser el diseño de normas específicas en materia electoral. ¿Cuál es el objetivo personal al abordar ese asunto en cuestión? Y es también necesario que formulemos nuestras preguntas de investigación para saber hasta dónde vamos a llegar. Las preguntas de investigación podrán enunciarse con por qué, proponiendo una explicación que evidentemente tendrá que estar sustentada también en un por qué. Pero también debemos tener claro que incursionar en ese tema, profundizar en ese objeto, está plenamente justificado. La justificación no es otra cosa más que simple y llanamente podemos decir que vale la pena abordarlo. Vale la pena porque es necesario, porque poder estudiarlo facilitará la comprensión de ese fenómeno, si es un problema facilitará su solución, o porque estudiarlo permitirá mejorar los procedimientos en los que estamos involucrados. Entonces son estas tres condiciones.
nuestros objetivos, hasta dónde queremos llegar y por qué vale la pena estudiarlos. Los objetivos, insisto, pueden llegar desde la proposición de nuevas formas de hacer el trabajo, tal vez ofrecer nuevos enfoques para abordar ese mismo problema, enriquecer las prácticas que ya se realizan, esto es poder hacer aportaciones en las mismas tareas que cotidianamente estamos realizando, tal vez ofrecer una perspectiva original para entender el mismo fenómeno y bueno, particularmente podemos presentar nuestros puntos de vista. Ustedes deberán tener muy claro a la hora de plantear su tema de investigación para su tesis de maestría la naturaleza y el objetivo que pretenden alcanzar. Esos objetivos tendrán que estar claramente redactados y bueno, es necesario que estos objetivos expresen las inquietudes personales y que eviten desviaciones sobre el trabajo de investigación. Los objetivos llevan correspondencia con nuestras preguntas de investigación y también tendrán que corresponder con las hipótesis de trabajo que nos formulemos, porque los objetivos son las guías del trabajo. Los objetivos nos van a trazar el camino, digamos que es la ruta que habremos de seguir para formar nuestro propósito de brindar resultados sobre la indagación que realicemos en el trabajo de investigación. Durante el desarrollo de la investigación podrán irse formulando objetivos, pero esos objetivos siempre tendrán que estar en el marco de los objetivos generales. Y los objetivos se cumplen de lo particular a lo general. El trabajo de investigación tendrá que ser consistente con estas tareas iniciales que nos proponemos porque los objetivos nos dan esta línea de arranque y sobre todo de punto de llegada. ¿Qué son las preguntas de investigación? Las preguntas de investigación son los mecanismos, la formulación de esas preguntas son los mecanismos que podemos desarrollar, que debemos utilizar para ponernos nosotros mismos los límites a nuestro trabajo. Y al hablar de límites no es un propósito reduccionista, sino es un propósito de focalización. Las preguntas deben esbozar cuál es el área del problema que queremos abordar. Las preguntas deben ubicar sobre la naturaleza del objeto, esto es, si es un objeto que pueda ser abordado desde la perspectiva jurídica o desde la perspectiva procedimental o desde la perspectiva solamente teórica o de investigación aplicada. Las preguntas de investigación es una tarea inicial que nos permiten ir dejándonos claros a nosotros y a cualquiera que nos quiera leer lo que debemos hacer y por dónde debemos incursionar. Y en las preguntas de investigación podemos establecer estos límites temporales. Quisiera citar como ejemplo que si queremos estudiar la evolución de las normas electorales, una pregunta de investigación nos permite dejar claro cuál es el plazo de estudio de esta evolución. ¿Cuáles han sido los cambios electorales en materia de organización electoral en el periodo comprendido entre 1989 y 2016, como ejemplo? La respuesta hipotética tendría que versar en este mismo sentido. Una vez que tenemos claro qué queremos saber a través de las preguntas, una vez que tenemos claro a dónde queremos llegar a través de nuestros objetivos, podemos construir la justificación de nuestra investigación. La justificación, insisto, tendrá que versar en mucho más allá de que el estudio es necesario porque tenemos que hacer una tesis de maestría que deberá entregarse en un plazo determinado. La justificación tendrá que versar sobre que ese tema es imperativo que sea abordado en una investigación que después contendrá una tesis de maestría, porque vale la pena hacerlo, porque es necesario indagar en ese tema o es necesario profundizar en el estudio de ese objeto de estudio para mejorar los procedimientos en los que está involucrado o enriquecer el conocimiento en la materia. La investigación siempre debe acarrear un beneficio. Los recursos que las sociedades dedican a la creación de conocimiento nunca serán suficientes
en comparación con otras formas de gasto público. Pero la investigación es la manera de entender el entorno y mejorar nuestra realidad social. El valor de una investigación, los criterios para establecer que es pertinente hacer una investigación tienen que ver, sobre todo desde la perspectiva de las organizaciones, como sería el caso de ustedes, en una maestría que está promovida por el Instituto Nacional Electoral, pues es que estos criterios tendrían que ver con la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es abordar o no determinados temas? ¿Qué tan relevante será socialmente que nosotros profundicemos en el estudio de determinados fenómenos, insisto, como puede ser la organización electoral o la extensión de los derechos políticos, o en fin, toda la gama de asuntos que involucra la tarea electoral? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas, por ejemplo, de abordar determinados modelos o procesos de trabajo? O incluso si hay relevancia teórica, si podría haber aportaciones de naturaleza teórica sobre la misma función que ustedes van a analizar. Y bueno, otra cuestión que también haría pertinente abordar un objeto de estudio o desarrollar una investigación, bueno, pues es el valor metodológico. ¿Qué aportaciones se pueden hacer para el estudio de determinadas prácticas que, insisto, en materia electoral nunca están de más? Otra condición que hay que establecer, que tener muy claro, es la viabilidad de la investigación. Y aquí nada más lo diré, lo repetiré de una manera muy práctica. La investigación es viable en este caso prácticamente porque es un requisito obligado para elaborar la tesis, pero también debe ser viable en términos de recursos temporales y recursos materiales. No sería deseable que se sacrificara el propósito de conocer por el propósito de hacer. Lo que es deseable es que se hagan compatibles estos dos esfuerzos. La viabilidad de la investigación tiene que ver con la posibilidad de tener acceso a los insumos, sean de índole bibliográfico para la formulación de los primeros documentos, pero sobre todo los elementos para la verificación empírica, si es así el caso, del objeto que nosotros queremos analizar. Si el tema de investigación que nosotros nos propusimos implica, supongamos que es así, que tenemos que separarnos de nuestras tareas cotidianas para ir a hacer un trabajo de observación en campo, en un espacio geográfico distante, bueno, pues seamos realistas, eso quedaría fuera de nuestro alcance. Si se cuentan con esas condiciones, si se pueden separar de sus actividades permanentes para ir a hacer trabajo de observación en campo a otros lugares, bueno, pues adelante, se debe hacer. Pero la viabilidad de la investigación tiene que ver con eso, con los insumos materiales, temporales y a veces recursos económicos necesarios. Entonces, más que sacrificar, yo los invitaría a tratar de hacer compatibles las necesidades personales, las necesidades institucionales y sobre todo las necesidades del trabajo metodológicas de la investigación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Es necesario que el investigador siempre tenga claro que la realización y la combinación exitosa de su investigación generará consecuencias, que esperemos que siempre sean positivas. Sin embargo, la tarea de investigación lleva implícita una actitud crítica. A veces el investigador se inhibe de divulgar algunos hallazgos pretendiendo ser consecuente con las políticas institucionales. Pero el trabajo de investigación implica cuestionar, implica descubrir en términos no de encontrar lo que no se había encontrado, sino descorrer un velo donde se permitan conocer aquellas cuestiones que no necesariamente están funcionando bien. La actitud crítica es indispensable en el trabajo de investigar. Y esta actitud crítica, bien documentada, que oriente un trabajo de indagación, donde se aporten elementos empíricos que corroboren las preocupaciones, no dará resultados que deban ser mal recibidos. La investigación produce consecuencias, sobre todo en materia en ciencias sociales y en una materia como la electoral,
circunscrita en una organización que tiene la encomienda de garantizar la celebración periódica de las elecciones y garantizar el ejercicio del voto, bueno, pues debe ser consecuente con esta actitud crítica. Entonces, una investigación no debe hacer más que evidenciar los elementos que permitan conceptualizar claramente el problema, aunque los hallazgos pudieran no ser, digamos, del agrado de algunos actores. El trabajo de investigación es para mejorar, no solamente para estar encontrando prietitos en el arroz y exhibir, sino para que a partir del hallazgo se puedan mejorar los procesos cotidianos de una organización. Otro aspecto muy importante, una vez que tenemos claro cuál es nuestro problema que vamos a abordar, una vez que sabemos hasta dónde podemos llegar, que lo hemos delimitado, que tenemos la claridad de que el estudio vale la pena de ser realizado y asumimos las implicaciones de que la realización eficiente de esta investigación dará resultados que sean convenientes y útiles en la organización en donde queremos presentarlos, pues debemos elegir nuestro método de trabajo. En las siguientes entregas de estas charlas ustedes conocerán las diferencias entre los métodos cualitativos o cuantitativos que podrían ser utilizados para la obtención de datos y su procesamiento, dependiendo del tema que ustedes elijan. Esta metodología se elige una vez que tengan claro ustedes los alcances del trabajo, pero sobre todo que tengan también muy clara la línea teórica en la que su trabajo de investigación será inscrito. La tarea de investigación es casi un ritual religioso. Implica un involucramiento personal de los investigadores que involucra la disciplina, el orden, la capacidad de ordenar el trabajo, de organizar ese trabajo y también incluso la dosificación de las tareas para que el desarrollo de las diversas etapas del trabajo de investigación resulte equilibrado. Esto es, no vamos a dedicar el 60% del tiempo en términos de calendario, del tiempo que disponemos para hacer la parte teórica o para el diseño de la metodología y solamente dedicar el 40% o el 20% para la recopilación de información y su procesamiento y luego un 20% para la elaboración de la tesis. Hay que ser muy ordenados, hay que establecer en un cronograma las tareas que debemos realizar, pero sobre todo debemos ser muy equilibrados. Y de antemano les digo, las tareas que más demandan del tiempo y de la disciplina de la investigación son aquellas de recopilación de información, recopilación de los datos y el procesamiento de los mismos. Este trabajo debe organizarse porque también en el transcurso de la investigación surgen problemas que hay que ir resolviendo en el transcurso del tiempo real, para simplificar las condiciones de la tarea de investigación. Los pasos obligados en la investigación es la recopilación de los materiales, la organización de los mismos, el cumplimiento de nuestro programa de trabajo y sobre todo las condiciones para hacer el análisis y el procesamiento de los datos. ¿Cómo traduciríamos esto en nuestro documento final del reporte de investigación que consistirá en nuestra tesis? Pues al menos vamos a necesitar 5 capítulos. Un capítulo, además de la introducción, un capítulo inicial donde se haga la revisión teórica de nuestro objeto de estudio. Tenemos que presentar, puede ser en la introducción o en un apartado específico, cuál es la justificación de abordar este trabajo y cuáles las limitaciones que hemos encontrado en su realización. Después del marco teórico tendremos que plantear en un apartado específico el método, la metodología de la investigación que se haya realizado. Y ya estamos hablando del reporte general. Y después de la metodología, la presentación, o sea, el desarrollo de nuestras hipótesis y la presentación de los datos, la información que recabamos y cómo la procesamos, para finalmente presentar un apartado de conclusiones. Entonces, todo este proceso de investigación requiere al menos 5 apartados, desde el introductorio hasta el conclusivo.
Entonces, todo este trabajo, por una parte metodológico y otra parte de formalización del reporte de investigación o elaboración, pues implica para el investigador pues la concentración. Durante el tiempo que nos dediquemos a realizar nuestra investigación y después nuestro reporte de investigación, pues esta tendrá que ser nuestra tarea prioritaria. Debemos tener una actitud de imparcialidad, de objetividad, incluso con nuestro propio trabajo. Reconocer que nuestras premisas podrían haber sido erróneas o que los hallazgos están superando nuestras expectativas. Y eso implica una aptitud y una actitud para concretar nuestro pensamiento, para objetivar nuestro pensamiento. La facilidad para construir hipótesis, para a la hora de interpretar los datos, construir las explicaciones que sean coincidentes con nuestras hipótesis iniciales o que nos permitan formular nuevas explicaciones, pues debe ser una constante. Y también debemos ser modestos de nuestras expectativas, humildes ante el reconocimiento de nuestros errores y tratar de tener un vocabulario simple para expresar, no solo para nosotros, sino también para nuestros lectores, la claridad de nuestras ideas. El trabajo de investigación implica tener mucha atención para los detalles y sobre todo la disponibilidad temporal para verificar todas las etapas de nuestro proceso de investigación y sobre todo los elementos que deben ser los componentes de nuestro reporte final. ¿Qué sí es la investigación? La investigación es tratar de conocer lo que otros han hecho y procurar o aspirar a proponer nuevas tareas. La investigación nos sirve para respaldar con opiniones de gentes autorizadas en la materia nuestras proposiciones que, bueno, pues pueden ser modestas porque estamos incursionando apenas en esta tarea. Investigar implica ofrecer un estudio completo de una situación o un hecho o un fenómeno. Este estudio, por sencillo que sea, siempre podrá generar aportaciones. Hay que recordar que la actitud crítica o inquisitiva es fundamental. La investigación nos permite crear conocimiento y profundizar el conocimiento que ya ha sido creado. Y la investigación también nos permite descubrir nuevas áreas de atención y de conocimiento. Tal vez porque no hemos estado familiarizados con la tarea, no hemos descubierto que esta es una posibilidad de mejoría constante. Y hacer investigación no requiere necesariamente estar haciendo siempre reportes que se van a publicar, sino ir generando nuestros hábitos de trabajo donde hacemos una reflexión profunda sobre la tarea cotidiana que estamos realizando. Así la investigación contribuye a mejorar el trabajo que hemos realizado y nos permite también demostrar y desarrollar capacidades técnicas en tareas cotidianas. Insisto, hacer investigación no implica meterse en un laboratorio y esperar 2 o 3 años para saber qué está pasando, sino investigar implica incorporar a nuestras tareas cotidianas actitudes de adquisición de nuevo conocimiento o de profundización en él. Y en contraste de eso, decir que no es la investigación. Investigar no es copiar notas de otros y con una habilidad de la redacción integrarlas para que parezcan que estamos haciendo algo novedoso. Investigar no es hacer un trabajo superficial de observación y abultarlo con fotografías y diagramas. El reporte de investigación puede contener anexos. En esos anexos podemos presentar los modelos de los instrumentos utilizados para recabar información, podemos presentar cuadros de concentración de datos donde presentemos los resultados, pero el grueso del documento debe contener nuestras reflexiones, nuestra discusión metodológica, nuestras aportaciones en la interpretación de los hallazgos. Por lo tanto, investigar, insisto, no es simplificar, mucho menos plagiar ideas de otros autores. La posibilidad de revisar lo que otras personas hicieron sobre los mismos temas que nos interesa a nosotros investigar o sobre nuestras mismas preocupaciones
se puede colocar definitivamente en la revisión inicial, en el marco teórico y bueno, pues con las correspondientes citas y referencias bibliográficas que permitan acreditar a las personas que hicieron esas aportaciones con el crédito que ellos tienen precisamente por haberlas hecho. Ya corresponderá que nuestros trabajos sean citados pertinentemente. ¿Qué les recomendaría yo para definir su trabajo de investigación y empezar a avanzar? Primero, identificar las propias actitudes. Hay que sacar provecho de nuestras cualidades y sobre todo tratar de superar nuestras fallas. Por supuesto, identificar nuestras áreas naturales de interés. Yo no les recomendaría que si son administradores incursionen en temas jurídicos, sobre todo si no tienen interés en el asunto. Si tienen esa curiosidad, habrá que incursionar, pero hay que partir del hecho de que habrá que compensar un déficit de conocimiento que se tiene. Hay que organizar el trabajo con la economía de esfuerzo, y esto lo planteo no porque así deba ser la investigación, sino porque en las condiciones en las que ustedes habrán de desarrollar su trabajo, pues tiene que ser compatible con las jornadas laborales. Entonces hay que ser realistas. Y en esta lógica, pues hay que distribuir las actividades, las tareas, pues con cargas parciales. Hay que organizarnos bien para que no dejemos de lado algunas tareas que son imperativas en el proceso de investigación. Hay que combinar lapsos de descanso con los de entusiasta trabajo intelectual. Cuando nos sintamos un poco saturados, cuando sintamos que no estamos avanzando, bien vale la pena dejar en reposo nuestros avances, vale la pena sobre todo encontrar la oportunidad de retroalimentarnos, y eso será una tarea muy importante que se desarrolle con los tutores o con los directores de sus tesis. La retroalimentación es fundamental porque podemos caer en un ciclo, bueno, una etapa de estarnos reciclando con nuestras propias ideas y aunque creamos que avanzamos, pues nos estaremos deteniendo. Y hay que tener la confianza, preservar la confianza en nosotros mismos, cuidar la salud, mantener la inquietud intelectual y estar atentos a los objetos que queremos analizar. El trabajo de investigación es un trabajo de creación de conocimiento. Amerita ser fresco, amerita ser disciplinado, pero sobre todo amerita ser comprometido. Si bien es una obligación institucional desarrollar una tesis de maestría para obtener un grado, y esta tesis obligadamente debe recoger el reporte de una investigación, debemos hacerlo sobre todo con el entusiasmo de aportar. Más que un trámite, es una oportunidad de conocer y de crecer intelectualmente. Ojalá que estos comentarios sean de provecho y de interés para ustedes, y esperamos vernos pronto en una siguiente entrevista.